Bienvenidos a todos al primer episodio en forma de podcast de Ecos de la Historia. Un nuevo proyecto en el que pretendemos describir de forma amena y didáctica la historia, la geopolítica y la economía de diferentes países y eventos actuales que sean de vuestro interés. En esta aventura participamos tres locos de la historia: Álvaro Cortés Oliva, historiador y profesor de esta misma disciplina; David Martínez Fonseca, historiador también y especialista en movimientos sociales; y quien les habla, un servidor, Andreu Alegre Simón, un apasionado de la historia de la economía y fundador de Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Podéis encontrar mis dos canales en Instagram para conocer un poquito más de la historia del país de los vikingos. Y sin más, pasamos a contaros la historia de Qatar, un peculiar y pequeño país cargado de contrastes y que en breve estará en boca de todos debido a que es el organizador del Mundial de Fútbol que se jugará a finales de este año 2022. Nuestra primera parte nos la contará el compañero David, y sin más, espero que disfrutéis tanto escuchando nuestro post como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Hola, buenas. Mi nombre es David y os voy a hablar del apartado histórico, ¿no? En cuanto a prehistoria se refiere, Qatar muestra un importante patrimonio en cuanto a yacimientos arqueológicos se refiere. En efecto, el país alberga valiosos asentamientos datados desde la prehistoria, más concretamente del periodo del Neolítico y de la Edad del Bronce. Son interesantes los trabajos realizados por equipos de arqueólogos daneses durante la década de los 60, los cuales hallaríamos los siguientes descubrimientos en la región. En primer lugar, los 30.000 implementos de piedra de 122 sitios paleolíticos, entre los que se encontrarían herramientas microlíticas como raspadores y puntas de flecha. Esto, en opinión del historiador Abdul Nayem Muhammad, explicaría el éxodo de las poblaciones nómadas de la península arábica durante el Paleolítico inferior y medio hacia Qatar por las oportunidades que ofrecía sus recursos costeros. En segundo lugar, encontraríamos el asentamiento de Al-Dasa, ubicado en la zona del noreste del país, que constituye el descubrimiento más relevante del periodo protoprehistórico mesopotámico de Ubaid. En este constan numerosos pozos de fuego en el sitio que se creen que sirvieron para secar el pescado. También se han hallado fragmentos de cerámica del periodo citado. Y para terminar, el yacimiento de Al-Khor, con las tumbas funerarias más antiguas registradas en el estado catarí. Hay que señalar la existencia de los restos funerarios que contienen ajuares decorativos de piedra obsidiana, por lo que, como indica la prehistoriadora Aduyat Marri, demostraría las conexiones comerciales con otros asentamientos de la península arábica. Por lo que respecta a los periodos helenístico y persa, no se han encontrado grandes restos arqueológicos que demostrarían la presencia de referenciadas civilizaciones en tierras catarís. No obstante, como ha subrayado la historiadora estadounidense Peter Maggi, se puede apreciar que el estudioso griego Heródoto mencionaría a la población de Qatar como una comunidad de pesqueros y marineros en sus escritos. En efecto, durante la Edad Clásica, por lo que se refiere a Qatar, tan solo sería un territorio de comunidades dispersas entre sí que se dedicarían a las actividades de la pesca, así como al intercambio comercial con comunidades del alrededor. Esta posición geográfica le otorgaría un punto de relevancia en los periodos de dominación musulmana, que serían básicamente dos: el periodo omeya, cuya posición de importancia por el comercio de perlas que se llevaría a cabo en la región. El historiador Allen Fronsheim destacaría la formación de un foco de resistencia contra la dinastía omeya, capitaneado por el comandante Ibn al-Fula. En el transcurso de 20 largos años, debido al menosprecio desde el imperio a las regiones no árabes, se formaría una estructura preestatal, pues en Qatar, siendo la acuñación de una moneda propia una prueba de aquello. Finalmente, con la revolución abasí, se destituiría a la dinastía omeya en el año 750 después de Cristo, dando lugar a un nuevo periodo, el abasí. En esta fase, Qatar conocería unos años de esplendor con el desarrollo de una industria basada en la extracción de perlas y en su posterior comercialización
con otros enclaves costeros ubicados en la India y en China. Como nos señala el historiador Allen Fronherz, los restos arqueológicos de dicho periodo demuestran cómo la población adquiriría un mayor poder adquisitivo. Habría que destacar también la ciudad portuaria de Murwap, cuyos restos encontrados todavía perduran en la actualidad como el fuerte defensivo, siendo un monumento histórico y de relevancia para el país. También se evidenciaría la formación de un foco de resistencia contra la dinastía gobernante del periodo musulmán, que, como nos explica el medievalista John Joseph, estaría influenciado por la facción radical del Islam chiita de los cármatas. Posteriormente, los portugueses controlarían parte de Qatar hasta 1670, creando en el país un fuerte centro comercial en el este de la península arábica, para la extracción de perlas y la comercialización y exportación de caballos y tejidos de seda. Dicho esto, no conseguirían estabilizar la zona, por lo que, como expresa el historiador Frederick Anscombe, no se han encontrado ruinas portuguesas significativas en el país. Eso propiciaría que las potencias extranjeras, como el Imperio Británico o el otomano, aprovechasen las rivalidades tribales que había en la región para influenciar políticamente en el país. De manera que Gran Bretaña, a principios del siglo XIX, con el objetivo de garantizar un paso seguro para los barcos de la Compañía de las Indias Orientales, la llevó a imponer su propio orden en el Golfo Pérsico. Por ello, en 1820 se firmaría el Tratado Marítimo General con jefes de las tribus más significativas de Qatar. De ahí a que, como señala el historiador Frederick Anscombe, a los británicos se les otorgaría la autoridad sobre la región con el pretexto de terminar con el contrabando derivado de la piratería. A su vez, algunas tribus catarís, como la al-Buanain, se consolidarían en el poder político del país. No obstante, debido a que en Qatar no tendría una autoridad central sobre su territorio, tal y como indica el historiador Sahim Ramat, propiciaría una inestabilidad por el control de todo el país que se traduciría en constantes guerras civiles entre los diferentes clanes. Sería con la contención de las incursiones del país vecino, Bahrein, que se llevaría a una unión nacional bajo supervisión británica. En efecto, en el año 1867 se produciría la guerra con Bahrein, que es su país vecino. Los costes del conflicto resultarían sobre el terreno desastrosamente para la población. Las dos ciudades del país más importantes en aquel momento, que sería Doha y Warha, fueron devastadas. Asimismo, la contraofensiva catarí, como nos explica el historiador Sahim Ramat, sería decisiva para el cese de las hostilidades del ejército bahrení, con la destrucción de 60 barcos de su flota naval. Finalmente, en el año 1868 se llevaría a una firma de paz entre ambos países bajo supervisión británica, siendo lo más relevante que a partir de entonces se establecería la división política entre Bahrein y Qatar. Por otra parte, como hemos señalado anteriormente, el control otomano, si bien había permanecido sin mucha relevancia en la región catarí, ahora sin embargo incrementará su influencia sobre la región. Esto llevaría a provocar la inquietud de los británicos porque sus intereses estarían en peligro, más cuando la dinastía gobernante de Qatar, cuya cabeza principal sería Yassin bin Mohammed, daría autorización al ejército otomano a que entrase en la capital con sus tropas. En enero de 1872, los otomanos incorporaron Qatar a su dominio a cambio de pagar un tributo a los británicos por dicha posesión. Asimismo, bajo el control del Imperio otomano se vivirían episodios de resistencia debido a los altos impuestos que sometían a la población desde la administración turca, y de ahí a la gran batalla de Al-Walbaj. Como nos explica el historiador Sahim Ramat, el conflicto se originaría después del encarcelamiento de 16 líderes catarís por parte de los otomanos. Como medida de represión, el Imperio otomano enviaría un regimiento a la aldea de Al-Wahhab. La oposición, mostrada por las defensas catarís, conseguiría frenar a los otomanos. Estos se refugiarían en el fuerte de Al-Bida, pero al encontrarse asediados por los catarís, eso obligaría a Estambul a ceder en cuanto a la liberación de los presos catarís.
La victoria para Qatar significaría para el historiador Salim Rahman la formación de la concepción entre la ciudadanía de Qatar como un estado moderno, ya que había sido una guerra patriótica que había involucrado a toda la población contra el agente exterior, que en este caso sería el ejército otomano. La descomposición del Imperio Otomano llevaría a que Qatar, en 1915, obtuviese su independencia de este. Esto no significaría que tendría autonomía política. Anteriormente, como hemos señalado, los británicos habían ejercido su influencia sobre la región que los otomanos se la habían arrebatado. Ahora, no obstante, el nuevo gobernador Abdullah bin Yassim al-Thani firmó un tratado con Gran Bretaña. Esto significó que Qatar renunció a su autonomía en asuntos exteriores, como el poder de ceder territorio y otros asuntos a cambio de la protección militar de Gran Bretaña contra amenazas externas. Aunque Gran Bretaña aseguraría que proporcionaría ayuda ante las amenazas externas que pudiese sufrir Qatar, lo cierto es que, como nos señala el historiador Yahim Ramad, no sería hasta 1930, con el descubrimiento de reservas petrolíferas en el país, que los británicos se interesasen por los asuntos internos de Qatar. De manera que la población local, al ver que tenía que pagar impuestos por una protección que no se les era proporcionada ante las proclamas expansionistas de la vecina Bahrein y Arabia Saudita, esto llevaría a su vez a un creciente descontento, más cuando los estragos económicos ocasionados por el crack del 29 afectarían duramente al país. El comercio de perlas, que era una fuente de exportación crucial para el país, se detuvo por el colapso financiero mundial, el cual provocaría que muchos cataríes tuviesen que emigrar a otros países de su entorno. No sería hasta 1949, como nos señala de nuevo el historiador Yahim Ramad, que la economía del país se vería transformada por las exportaciones de petróleo. Anteriormente hay que destacar que se haría la primera perforación de petróleo en el año 1938, en la localidad de Dukhan. Desde entonces supondría una captación de ingresos a través de la comercialización de dicha materia prima, que transformaría el país por completo. La década de los 50, en Qatar, apreciaríamos un seguido de protestas anticoloniales fomentadas por el movimiento pan-arabista surgido en los últimos países árabes contra el dominio político de las potencias coloniales europeas. La revuelta del año de 1956, como ha destacado el historiador Ibrahim Shaddad, durante el agosto de aquel año tendría lugar una gran revuelta anticolonial contra el gobernante títere catarí de Ali bin Abdullah y el control británico. A pesar del desarrollo económico y sobre todo en cuanto a infraestructura se refiere, no se apreciaría en una mejora de las condiciones materiales de la población, sumado a la vida opulenta que ostentaría el citado gobierno. Sería el motivo del estallido social que viviría Qatar durante aquel verano de 1956. Finalmente, Ali bin Abdullah se vería obligado a relegar su mandato en Califa bin Ahmad. No obstante, las demás demandas de los manifestantes no se verían cumplidas, así que estaríamos ante un lavado de cara del régimen que seguiría con el avance del país. Así pues, como nos relata de nuevo el historiador Sahim Ramad, bajo el mandato de Califa bin Ahmad, la infraestructura, la fuerza laboral extranjera y la burocracia continuaron creciendo en la década de los 60. Tras el anuncio del Reino Unido de que iban a abandonar sus posesiones en la región del Canal de Suez por el proceso de desmantelamiento colonial que estaba llevando a cabo en el Tercer Mundo, tanto Qatar como sus vecinos Bahrein y Costa Trucia iniciarían el proceso de creación de la Federación de los 9 Emiratos Árabes. No obstante, como nos precisa el historiador Ibrahim Sadat, hubo varios desacuerdos entre los gobernantes en asuntos como la ubicación de la capital, la redacción de la Constitución y la distribución de ministerios. En consecuencia, la federación se disolvió. Posteriormente, Ahmad bin Ali promulgó una constitución provisional en abril de 1970 que declaró a Qatar un Estado árabe islámico independiente con la Sharia como ley básica. En efecto, Qatar se erigiría como un Estado independiente el 3 de septiembre de 1971. Centrándonos en el país en la actualidad, que será la cumbre del fútbol mundial en noviembre de este año,
apreciamos que se trata de un estado fuertemente consolidado en la región por su potencial económico focalizado en la extracción de petróleo. Nos muestra el periodista Pablo Moral, tanto Qatar como los demás países del Golfo Pérsico, en un intento de lavar su imagen, han desarrollado una política de fomentación de eventos deportivos con proyección internacional. Como también sucede con la gastronomía o la danza, el deporte a menudo es empleado por los países como un elemento de diplomacia cultural con el que pretenden incrementar su poder blando o soft power, esto es, su capacidad para persuadir e incidir en el comportamiento de otros actores internacionales sin recurrir al uso de la fuerza o la coacción. Un ejemplo claro de ello es con el Gran Premio de Fórmula 1, con el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi, o con el financiamiento de los grandes clubes europeos. El periodista deportivo Aritz Gabilondo explica de manera detallada todo el proceso por el que Qatar ha conseguido convertirse en la candidata para la celebración del Mundial de este año. Con más de 10 años para preparar el Mundial, Qatar se entregó al máximo para crear un Mundial irrepetible. Al no presentar un gran arraigo futbolístico, se tuvieron que construir 7 estadios y remodelar otro, el histórico Al Khalifa. En la elección de dicho país para ser la sede del Mundial, como nos vuelve a indicar el periodista Aritz Gabilondo, causaría polémica porque al ganar su candidatura sobre la estadounidense sería apreciada por algunas personalidades del fútbol internacional como una victoria del emergente dinero de Oriente Medio sobre el tradicional mercado anglosajón. Pronto empezaron las conjeturas y las acusaciones de sobornos. La propia FIFA tuvo que intervenir. Se crearía el informe García, con el fin de aclarar las hipotéticas irregularidades del proceso de elección. Asimismo, como nos argumenta el periodista Ismael Nour, no deja de mostrarse como una política por parte de Qatar para mostrar su categoría de potencia regional. Una disputa contra Arabia Saudita por influenciar en el mundo musulmán de Oriente Próximo. De ahí el papel de la cadena televisiva de Al Jazeera, como nos relata el periodista David Hernández. Un canal informativo con proyección en el mundo árabe, así como internacional, que cuenta con altas cuotas de audiencia. Entre su contenido se encuentran los informativos que narran los acontecimientos más importantes del mundo musulmán. De ahí a que se haya convertido en un referente informativo para este. Tanto es así que compite con las otras plataformas informativas como BBC, entre otras. No obstante, aunque Qatar quiera proyectar una imagen de modernidad y progreso, la realidad es que su gobierno aplica medidas políticas que han sido denunciadas por organismos internacionales. En cuanto a la vulneración de derechos humanos se refiere, más concretamente en las construcciones de los estados deportivos, así como de las instalaciones enfocadas al turismo internacional. El empleo de mano de obra barata procedente de la península arábica y del sudeste asiático ha sido frecuentemente denunciado. La ONG Amnistía Internacional ha focalizado este último en un informe del año 2016. En este puede observarse con datos las malas condiciones laborales a las que son sometidos los trabajadores inmigrantes, muchos de ellos sin encontrarse regularizados. Sin embargo, por desgracia, se trata de una práctica habitual en los países del Golfo Pérsico. Estaríamos hablando del sistema kafala, que sería empleado por el gobierno catarí ya en la década de los 50 con las extracciones de petróleo y en las posteriores construcciones de infraestructuras públicas. El sistema kafala se trata de un patrocinio de empleo por parte de las administraciones árabes para obtener mano de obra procedentes de otros países musulmanes con pocos recursos, con la promesa de una residencia en el país. No obstante, en la práctica conlleva un sistema de explotación que conlleva las siguientes características en Qatar según el comentado informe de Amnistía Internacional. 1. Largas jornadas laborales y mal pagadas. No existen los descansos semanales, las vacaciones retribuidas ni un límite de jornada laboral por horas. Sueldos que no llegan ni a los 200 o 500 euros mensuales. 2. Situación de irregularidad. A pesar de que el gobierno catarí se comprometió en su regularización, la realidad es que se dan casos en que las autoridades del país no proporcionan permisos de residencia, de ahí a que, por el temor a que sean deportados, se vean obligados a residir y a llevar su vida en Qatar en las proximidades de las obras de construcción, en barracas donde las condiciones de higiene son pésimas. Y en último lugar, la prohibición del derecho a sindicalizarse y a llevar a cabo huelgas.
El fuerte control por parte de las empresas estatales que emplean dicha mano de obra inmigrante, sumado a una falta de regularización laboral en el país, impide que los trabajadores se encuentren protegidos para construir sindicalismo que les permitiese mejorar sus condiciones como trabajadores, más cuando están constantemente amenazados con despidos, reducciones salariales o con la deportación. Bueno, efectivamente, tal y como comenta el compañero David, el territorio de Qatar ha jugado un papel muy secundario durante largo tiempo dentro del escenario geopolítico del Medio Oriente. Su historia propia así lo revela, ¿no? Como comentaba el compañero. Ha sido durante mucho tiempo una zona de paso y dominio de diferentes imperios a lo largo de los siglos. David comentaba, ¿no?, hacía alusión a aquella influencia mesopotámica durante el Neolítico hasta llegar al dominio del Imperio Británico, pasando por el Imperio Omeya, así como el Otomano. Llegados a este punto, la pregunta realmente clara que deberíamos formularnos es ¿qué han hecho para tener tanta influencia en el escenario internacional actual? La visita del emir a nuestro país el pasado mes de mayo, seguido de la celebración del próximo Mundial de Fútbol en Qatar, este 2022, finales, de alguna manera revelan el buen saber hacer del país en los últimos años, sobre todo a nivel pragmático y no moral, hay que tener en cuenta esto. Un buen saber hacer principalmente centrado en dos campos esenciales, como son el económico, así como también el de las relaciones internacionales. Aprovechando que tú, Andreu, eres un gran conocedor del contexto económico, me gustaría yo sobre todo centrarme en el campo de la geopolítica, el cual considero que es crucial para entender la cuestión catarí. El factor que ha influenciado a Qatar durante largo tiempo ha sido principalmente el de la doctrina wahabista. ¿Qué quiere decir el wahabismo? Este término, ¿a qué hace alusión? Bueno, podríamos convenir en que se trata de una corriente dentro del Islam, del sunismo, para ser más concretos, la cual dispone de un punto de vista muy conservador y que surgió durante el siglo XVIII. El grupo de fieles de esta doctrina dentro del Islam consideran que debe tomarse al pie de la letra las escrituras del Corán, así como las normas de conducta de la Sharia, oponiéndose a cualquier tipo de esfuerzo por adaptarla a nuestros días. Vemos en ellos una visión muy rigorista. En la práctica, ¿cómo se traduce estas vinculaciones entre Qatar y el wahabismo? Pues podríamos decir que se traducen a la financiación del país qatarí, así como de otros, como es el caso de Emiratos Árabes o Arabia Saudí, a centenares de mezquitas que operan a nivel europeo, localizadas en diferentes emplazamientos, como podrían ser Marbella, Whitechapel en Londres o Saint Etienne en Nantes. Hablamos de la propagación de diferentes discursos realmente rigoristas, los cuales de alguna manera ponen en riesgo nuestro sistema democrático. Para que la audiencia se haga una idea más aproximada de lo que estamos comentando hoy en esta mesa, me gustaría, principalmente señalar una información del diario La Marea, la cual señala que la mezquita de Al-Tauba, en la ciudad de Kurnaya, en 2016 se realizó un sermón oficiado por el imán saudí Saleh al-Moghamsi, que la audiencia de alguna manera disculpe mi mala pronunciación en árabe, la cual sin duda debo mejorar. Bueno, pues este imán, en su país de origen, proclamaba la santidad de Osama Bin Laden, una muestra de que dentro de nuestra sociedad se producen esta clase de discursos radicalistas islámicos. Aquí no acaba todo. En el caso de Qatar, sus conexiones con diferentes grupos políticos extremistas llevan al apoyo financiero a Hermanos Musulmanes, una organización islámica nacida en Egipto, así como al grupo Hamas, conocido supongo que por gran parte de la audiencia, el cual gobierna toda la zona de la Franja de Gaza. Sin los subsidios percibidos por este país del Medio Oriente, muchos de estas organizaciones no podrían sufragarse el pago de suministros, de alimentos, así como de material de construcción vital, para intentar cumplir sus diferentes objetivos. Esta situación propició que en junio del año 2017 una coalición de estados árabes, liderados por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, impusieran un embargo contra Qatar, bajo el beneplácito de la administración de Donald Trump. Claro,
¿no? Hemos comentado este embargo en 2017, realizado por Emiratos Árabes, Arabia Saudita, ¿no? Los cuales de alguna manera intentan penalizar estas vinculaciones con el islamismo más radical, ¿no? Realizadas por Qatar. Pero claro, ¿por qué debería importarles estas conexiones? Si muchos de estos países también en la práctica, ¿no?, de alguna manera están vinculados con estas organizaciones. La razón del embargo radica en que es un mero pretexto para atacar a un Estado catarí, el cual había iniciado una política independiente en la zona, alejándose de los intereses de Arabia Saudí, tras la guerra del Golfo de 1991. Qatar se ha distanciado de Arabia Saudita, ¿no?, tras esta guerra del Golfo, adoptando una política propia y completamente independiente, centrada en dos pilares: las relaciones exteriores, con la financiación de la cadena estatal de noticias Al Jazeera, de gran prestigio a nivel regional, y con una línea abierta a todas las corrientes políticas y religiosas, además de ser bastante crítica con el resto de monarquías del Golfo. Esto sería toda la vertiente de relaciones exteriores realizada por Qatar a lo largo de los últimos años. Dentro de la política interior deberíamos señalar que tras esta separación, a partir de 1991, el emir qatarí Al Thani renovó sus consejeros y llamó a elecciones municipales libres, donde era permitido incluso el voto femenino. Todo parece muy innovador. Sin embargo, a pesar de estas pequeñas reformas, debemos recordar que Qatar continuó manteniendo su poder concentrado en las manos del emir, así como su prohibición de la libertad de prensa, de los partidos políticos y de los sindicatos. Algo que, como ha comentado el compañero David, ¿no?, los sindicatos siguen siendo vitales, ¿no?, y deberían ser vitales para mejorar esa situación laboral totalmente precaria que hallamos en este país del Golfo. Llegados a este punto, supongo que muchos de la audiencia se preguntarán cómo han logrado sobreponerse los cataríes a este embargo de 2017. Bueno, pues la verdad es que al principio fue realmente dificultoso para el país del Golfo, con el cierre del prestigioso canal citado Al Jazeera. No obstante, 4 años después, la región del Golfo ha experimentado un considerable reequilibrio a nivel geopolítico, recuperando su marco dentro de la política internacional. ¿Todo ello a qué se puede deber? Pues se puede deber principalmente, por ejemplo, a una cuestión como es la afgana. Doha, la capital de Qatar, durante mucho tiempo se ha prestado como mediadora de los diferentes conflictos regionales. De manera que en el 2013 se decidió a recibir a los talibanes y arbitrar futuras negociaciones de paz con Estados Unidos. De esta forma, ya en la actualidad, con la retirada norteamericana de Afganistán, el Emirato Qatarí ha pasado a ser un actor ciertamente fundamental para el diálogo con los talibanes. Una muestra la hallamos, por ejemplo, en la ayuda que prestaron la diplomacia qatarí a la hora de facilitar puentes aéreos para evacuar a muchos estadounidenses y afganos en peligro. Vemos cómo la diplomacia qatarí empieza a erigirse como una herramienta fundamental dentro de la cuestión afgana. No deja de ser paradójico el rol de Qatar en este país, ya que si antes se acusaba al Emirato de estar demasiado próximo al islamismo y al terrorismo, ahora, sin embargo, es apreciado por su papel de mediador ante los talibanes. Y es que la comunidad internacional ha tomado a Doha como un actor clave para vigilar y moderar eventualmente esta forma de ideología islamista extremadamente conservadora que hallamos en el caso de Afganistán. Cambiando el escenario geopolítico, Palestina a largo plazo podría suponer una nueva oportunidad para, de alguna manera, extender la influencia qatarí en el mundo árabe, merced de ejercer como intermediario entre la organización Hamas e Israel y Estados Unidos. Qatar puede tener una gran credibilidad entre los palestinos si tenemos en cuenta que no ha normalizado sus relaciones con Israel, como sí que pasó con el caso de Emiratos Árabes, la cual sí que estableció unas vinculaciones con el Estado israelita. Qatar, a futuro, podría constatar como un facilitador de los contactos entre ambas partes dentro del contexto palestino. Este papel prominente en la política internacional
¿no? De alguna manera explicaría el fracaso del embargo emiratí saudí contra Qatar, como bien se puede constatar con la tímida reconciliación de Riad y Abu Dhabi con Doha en enero del 2021. Vemos como el buen nacer, ¿no? este pragmatismo dentro de la política exterior de Qatar, de alguna manera les ha permitido salir de ese intento de embargo, de ese intento de aislar el país por parte de sus diferentes vecinos del Golfo. Claro, dicho esto, este enfrentamiento entre las diferentes monarquías de la zona está muy lejos de acabar. Y todo parece indicar que en los años venideros se cimentará una auténtica competencia por la influencia política exterior entre dichas monarquías, dichos países, como puede de alguna manera atisbarse con el acercamiento entre los Emiratos Árabes Unidos y China, una China cuyos intereses en el Golfo, como punta de llegada de su nueva ruta de la seda, son bastante considerables. Dentro de este auténtico juego de tronos, salvando las distancias con la prestigiosa serie, el Mundial de Fútbol de 2022 se erige como la piedra angular del nuevo horizonte catarí. Gracias, David. Gracias, Álvaro. Vamos a ver ahora un poquito la historia de la economía de Qatar, o como a mí me gusta llamarlo, la macroeconomía de un micropaís. Para entender la historia económica reciente de este pequeño país peninsular, debemos tener claro que está íntimamente ligado a lo que es el gas natural licuado. Pero, ¿qué es esto realmente? Vemos que la industria del gas natural licuado, o GNL por sus siglas, tiene casi un siglo de historia. Las primeras experimentaciones con este subproducto se produjeron en Estados Unidos, como no podía ser de otra manera, cuando científicos experimentaron con la licuefacción de gases para conseguir helio puro. También fue en el país norteamericano donde se abrió la primera planta dedicada a este tipo de transformación del gas, ubicada en la ciudad de Cleveland. Y, además, también fue este país el primero en fretar un gran buque metanero para exportar el gas en su forma líquida. Vemos que a mediados de los años 60, este tipo de producto empezó a ser comercializado, también no solo por Estados Unidos, sino también por otros países, especialmente por los países productores de hidrocarburos que tenían a los europeos como clientes principales. En los años 80 se había generalizado bastante el comercio de GNL, aunque fuera una tecnología incipiente que requería todavía de muchísima investigación y desarrollo para que fuera plenamente eficiente y supusiera un competidor real a las exportaciones de otros tipos de hidrocarburos más convencionales. Países como Qatar, pero también Australia, Malasia o incluso Trinidad y Tobago apostaron por esta nueva forma de comercialización de esta materia prima de una manera decidida y enérgica. Pero veamos por qué Qatar es mucho más que petróleo y sobre todo que gas. El plan de diversificación que los gobernantes catarís están implementando en su economía abarca diferentes iniciativas principales. Una de las más importantes está enfocada en la industria pesada, sin duda, especialmente la que se encuentra implementada ya o en diferentes fases de desarrollo en las ciudades de Ras Laffat o en el área industrial de Mesaieed. Esta industria basa su eficiencia en el acceso rápido y barato, como tampoco podía ser de otra manera, a la energía necesaria para los diferentes procesos, motivo por el cual la industria catarí se enfoca sobre todo en sectores petroquímicos, sectores de fertilizante y de producción de acero, entre otros. Industrias, como vemos todas ellas, muy dependientes de las fuentes energéticas. También destaca su sector manufacturero, que aporta, con datos de finales de 2021, el 7,56% de PIB del país. Nada desdeñable. Es destacable también la implementación de políticas económicas destinadas en las últimas décadas a convertir a Qatar en un hub financiero regional, respaldado por las divisas extranjeras derivadas sobre todo de las exportaciones del gobierno catarí, que este consiguió que su sistema financiero fuera uno de los de todo el mundo que mejor soportó y que menos sufrió la crisis conocida como la crisis de la subprime, la gran crisis que nosotros conocemos como de 2008, manteniendo en su conjunto unas valoraciones crediticias de AAA otorgadas por las principales casas de rating. Vemos también que
Otras de las ramas que el gobierno ha marcado como prioritarias es el desarrollo de las actividades relacionadas con el turismo. Los desarrollos principales de la QTA, o Autoridad de Exposiciones y Turismo de Qatar, por sus siglas, se marcaron como objetivo duplicar el número de visitantes desde 2010 en un 100%. Para conseguir este objetivo, el gobierno destinó en diferentes fases del proyecto cerca de 35.000 millones de dólares, una cantidad realmente nada desdeñable. Este monto ha sido destinado a la construcción e implementación de diferentes infraestructuras, así como a aumentar la capacidad hotelera del país. Veamos ahora unas pinceladas de la evolución económica de Qatar en los últimos 100 años. Una de las frases más conocidas del español José Ortega y Gasset, uno de los filósofos más importantes de la historia y de mis favoritos, debo añadir, es la de "yo soy yo y mis circunstancias". Con esto quería hacer alusión a que no todo lo que nos sucede depende de nosotros mismos. Desde esta misma visión, podríamos definir al pequeño estado de Qatar como una víctima de sus propias circunstancias, tal y como nos ha explicado Álvaro y David en sus intervenciones previas. Su localización geográfica le ha condicionado históricamente a lo largo de los siglos. No por nada se encuentra en una de las zonas más inestables, geopolíticamente hablando, del mundo. Pero ¿cómo ha pasado de ser un país de pescadores que recurrentemente se situaba en las partes más bajas de riqueza mundial a ser el país con mayor renta per cápita en paridad de poder adquisitivo del mundo? Es una pregunta que intentaremos contestar. Vemos que perteneció primero al Califato Árabe y después fue parte del Imperio Otomano. Fue sometido en el siglo XIX por el Sultanato de Bahrein, ya que el territorio otorgaba gran valor estratégico, y después de la Primera Guerra Mundial pasó a estar controlado por los británicos, en régimen de protectorado, supeditando a nivel económico todas las decisiones desde la metrópolis inglesa. Finalmente, como ya hemos visto, obtuvo su independencia en 1971 e ingresó en la Federación de Emiratos Árabes Unidos. Pero si tenemos que destacar una fecha realmente importante para la economía de Qatar y la historia reciente de este país, esta es 1939. Este es el año en el que se certificaron las primeras reservas probadas de hidrocarburos del país. Y esto transformaría de una manera radical la economía del país, hasta ese momento fundamentada en la subsistencia, en la pesca de autoconsumo y en unas tímidas exportaciones basadas en las perlas decorativas. En la década de los 50 y 60 se promovieron las prospecciones de nuevos yacimientos de petróleo y de gas, y se crearon empresas extractivas con tal de supeditar la economía a las exportaciones de materias primas como fuente de ingreso principal. Se vio fuertemente beneficiada en la década de los años 70 a raíz de las crisis del petróleo y el incremento que supuso esta para el precio del crudo a nivel mundial. Pero vemos también que en los años 80 la economía del país peninsular entró en una recesión bastante dura durante varios años, fruto de, como ya hemos visto, de su dependencia de la economía basada en hidrocarburos, en la exportación de hidrocarburos, y sobre todo en la obligación de reducir sus exportaciones debido al mandato de la OPEP. Este hecho fue crucial y marcaría buena parte de su política económica y geopolítica exterior posterior, tal y como nos ha explicado anteriormente Álvaro. El peso de las exportaciones de petróleo fue menguando porcentualmente cuando se iban prospeccionando nuevos yacimientos de gas, haciendo que este segundo hidrocarburo se volviera mucho más importante para la economía del país. Qatar es, a día de hoy, el país con las terceras reservas certificadas más grandes del mundo. En 1991 se impulsó la extracción de este gas con la finalización de la fase 1 del yacimiento de North Field. Y en 1996, otra de las fechas importantes a remarcar, comenzó la exportación de gas natural licuado de una manera más industrializada y más importante. En este punto, y a colación con la actualidad, podríamos decir que Qatar es el gran ganador económico, a niveles económicos, de la actual guerra entre Ucrania y Rusia. Veamos un poquito el porqué de esta afirmación, quizás un poquito que no os esperabais. Una de las consecuencias más acusadas para los países europeos de la guerra entre Ucrania y Rusia, o mejor dicho, de Rusia contra Ucrania,
es sin duda la inestabilidad y la incertidumbre en todo lo relacionado con el mercado energético. No por nada Rusia era y sigue siendo, hecho que cabe ser remarcado, uno de los principales proveedores de gas y petróleo a estos países europeos. Esto, si lo vemos con un poquito de retrospectiva, vemos que es claramente un error estratégico que viene sostenido en el tiempo por parte de Europa, más cuando diferentes voces muy autorizadas llevaban abogando porque no era geopolíticamente recomendable tener una dependencia tan grande de un solo país a nivel de hidrocarburos. Más si hablamos de que este país es Rusia. Sabemos que Rusia no es una democracia plena, es una filoautocracia con unos intereses geoestratégicos muy diferentes a los que marcarían las directrices desde Bruselas. En el panorama actual de sanciones e incertidumbre, Qatar se ha vuelto un elemento esencial para intentar mitigar esa dependencia y poder ir sustituyendo el gas ruso, especialmente por otros gases de otras fuentes. Qatar es el tercer exportador de gas natural licuado, o GNL. Solo este pequeño país está por detrás de Australia y de Estados Unidos. Este tipo de gas ofrece algunas ventajas sobre el gas tradicional y algunos inconvenientes también, como no podía ser de otra manera, pero quiero remarcar una vez más que no podemos entender el Qatar moderno sin ligar su idiosincrasia al GNL. Pero veamos ahora qué es el GNL exactamente. El gas natural licuado, o GNL, es un proceso del gas natural convencional que, tras unos procesos químicos y sobre todo de enfriamiento a unas temperaturas tremendamente bajas, pasa a ser un estado líquido de base. Se le somete a un enfriamiento por debajo de los 160 grados centígrados y esta es una temperatura en la que la licuefacción hace que cambie su estado fundamental. Esto permite que se vuelva un líquido a nivel criogénico. La principal ventaja que tiene el GNL está en que al ser un líquido se puede transportar por vía marítima a cualquier parte del mundo en grandes buques metaneros adaptados para tal fin, sin necesidad de grandes construcciones, grandes gaseoductos u otro tipo de infraestructura de transporte. Es, además, más fácil de almacenar, ya que en su estado líquido una misma cantidad de gas ocupa entre 600 a 620 veces menos espacio. Por contra, este tipo de hidrocarburos tiene dos desventajas. Una es que necesita de una instalación de destino donde poder ser descargado y, sobre todo, regasificado, pero no obstante existen algunas alternativas para este tipo de instalaciones, en el caso de que el país no cuente con ellas. Como pueden ser las embarcaciones regasificadoras que actúan como megafactorías flotantes y que son capaces de convertir el GNL en gas natural normal. También otra opción que muchos países utilizan es descargar en alguna terminal de algún país vecino cercano para posteriormente ser conducido mediante gasoductos ordinarios al destino final. La otra contra que tiene el GNL ha sido tradicionalmente que, debido a todos los procesos que conlleva su condensación y la posterior gasificación, su precio en el mercado suele ser más alto que el gas ordinario. No obstante, en una coyuntura como la actual, salpicada por la incertidumbre, las sanciones y con el precio general de los hidrocarburos en máximos de años, el GNL ha ganado mucho en competitividad si hablamos de precios. Es tanta la presión actual que hay sobre el mercado del gas y las expectativas del GNL son tan prometedoras debido a los diferentes conflictos existentes que Qatar ha decidido ampliar su capacidad de extracción y de exportación en un 60% para el año 2027. El emir jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y en este punto pido disculpas a nuestros oyentes por adelantado por mi mala pronunciación con estos nombres, anunció una inversión récord de más de 30.000 millones de dólares solo 2 días antes de que Rusia empezara la invasión de Ucrania. Vaya, esto sí que es olfato geopolítico y lo demás son tonterías, ¿verdad? Con este incremento de producción podrían llegar a 126.000 millones de toneladas de GNL exportado desde las casi 77 actuales. Si Qatar consigue incrementar su producción y la destina al mercado europeo, puede verse beneficiada básicamente por dos aspectos. Uno,
es que dadas las necesidades actuales de países como Alemania o como Austria, no es nada descartable que consiga contratos de largo plazo con los precios actuales, lo que supondría un ingreso promedio superior al que recibe en la actualidad y, además, conseguiría diversificar su cartera de clientes con nuevos miembros que no solo poseen los recursos económicos para pagar el gas, sino que también están porcentualmente más cerca en términos geográficos que sus grandes clientes asiáticos actuales, con lo que esto supone en ahorro de transporte. Preguntémonos ahora cuánto dinero supone el Mundial de Qatar y por qué, según nuestro punto de vista, no es solo una inversión a nivel propagandístico. La previsión del gobierno qatarí son de que durante la celebración del próximo Mundial de Fútbol, el turismo se incremente en 1,2 millones de personas. Esto es casi un 40% del total de su población. Esto generará un impacto directo en la economía del país superior al 10% del PIB. Según el secretario del Comité para la Entrega y el Legado, Hassan Al-Thawadi, que es el órgano encargado de la construcción de las infraestructuras que hay detrás del Mundial 2022, esto supondrá alrededor de unos 20.000 millones de dólares. Si bien esta cifra puede parecer alta, y sin duda lo es, languidece frente al valor total que se estima que costarán los diferentes proyectos de construcción relacionados con este evento deportivo. Algunos de estos proyectos son la construcción de un sistema de metro en la capital del país, la expansión del aeropuerto o la construcción de una nueva ciudad totalmente desde cero. Según un análisis preliminar de costes agregados realizado por Bloomberg Intelligence, fija el coste total de todos estos planes de construcción en unos 300.000 millones de dólares. Pero veamos también cómo es la economía un poquito más al detalle. Para entender el Qatar actual debemos centrar nuestra atención también, no solo en los datos macro, sino en los indicadores un poquito más pormenorizados del país. Según podemos ver en diferentes estadísticas, el índice de libertad económico Qatar se encuentra en el puesto 44, con una puntuación de 67,7 puntos porcentuales sobre 100. Pero aunque pueda parecer un puesto alejado de las primeras posiciones, no debemos olvidar que hablamos de un país que no es una democracia en ningún sentido, con lo que muchas de las regulaciones económicas están puramente encaminadas a objetivos de Estado, con una intervención estatal directa bastante notable, como nos ha contado anteriormente David cuando hablaba de los sindicatos, por ejemplo. Este hecho hace que las puntuaciones sean porcentualmente más bajas, pero teniendo en cuenta todo esto, sorprende que un país tan autoritario y tan intervencionista no se encuentre en posiciones menos loables, digámoslo así. Esto es debido a que en algunos sectores sí que existe un principio de libertad económica, poco frecuente, también se ha de decir, en este tipo de gobiernos. En el apartado, por ejemplo, del imperio de la ley qatarí, vemos que los derechos de propiedad se respetan notablemente, obteniendo una puntuación de 68,6 sobre 100 en este apartado. Aunque también dentro del mismo segmento encontramos que no existe una separación de poderes plena y eficiente, ya que obtiene una puntuación tan baja como 38,8 puntos sobre 100. El tamaño de las organizaciones gubernamentales y la presión fiscal son, sin duda, algunos de los parámetros en los que el país peninsular sale realmente reforzado y mejor evaluado. La carga fiscal, por ejemplo, obtiene una puntuación de unos increíbles 97,8%, debido a que no existe impuesto de la renta, ni impuesto de sociedades, ni muchos de los otros impuestos que estamos acostumbrados a tener que pagar en países tan avanzados, entiéndase la entrecomillación, como en España. La salud fiscal, por ejemplo, con un 89,7% sobre 100, es también indicativo del modelo y del tipo de gestión económica que están haciendo los qataríes a día de hoy. Vemos además que la tasa arancelaria promedio ponderada por el comercio es del 4,3% y están en vigor 4 medidas no arancelarias. La apertura al comercio mundial a través del comercio y la inversión sustenta la competitividad de Qatar y es por esto que el índice pondera con un 81,4 la posibilidad de libertad comercial y con un 60,9 la libertad de inversión y la libertad financiera. Y veamos ahora una de las joyas de la corona del gobierno qatarí, y es su fondo soberano. Con una población tan pequeña de tan solo 2,9 millones de personas,
unas exportaciones por valor de 87.000 millones de dólares al año y un superávit en balanza comercial de 49.700 millones de dólares, Qatar tiene una de las rentas per cápita más elevadas del mundo. Como ya hemos indicado anteriormente, con casi 100.000 dólares según indica un informe de Arabian Business. Aún así, en un esfuerzo por diversificar su economía y no padecer lo que los economistas entienden y denominan como el síndrome holandés, como le ha pasado a otros países del Golfo Pérsico, Qatar decidió formar un fondo soberano de inversión en el año 2005 para gestionar los superávits generados por la industria del petróleo y del gas. Actualmente, este fondo soberano tiene un valor de mercado de más de 300.000 millones de dólares en activos financieros y derivados, según se registra la propia información regulada del fondo. Cifra que se eleva hasta los 450.000 millones de dólares si contamos también los activos no financieros. Según algunas estimaciones, por ejemplo, las que hacen la gente de Bloomberg Financial Analytics, y fruto de esto posee participaciones en diferentes países del mundo mediante la compra de deuda soberana, así como de acciones de grandes y conocidas empresas por todos, como pueden ser Volkswagen, Barclays, y también poseen grandes cantidades de inmuebles en ciudades como Londres, Nueva York o Singapur. Además, y esto quizás es uno de los datos que más sorprende cuando ahondas un poquito en la economía catarí, es que posee el 15,1% del total de las acciones de la London Stock Exchange, es decir, la mismísima Bolsa de Londres. Una parte muy importante de esta Bolsa de Londres es propiedad del gobierno de Qatar. Después de ver todos los factores y la evolución económica de este pequeño país peninsular y siguiendo la analogía que hacía nuestro compañero Álvaro en su apartado, podríamos asimilar un poquito Qatar con la casa Targaryen de Juego de Tronos, que pasó de la casi nada hace apenas un siglo a ser uno de los actores mundiales principales y con más peso a nivel geopolítico. Y hasta aquí nuestro primer podcast de Ecos de la Historia. Esperemos que os haya gustado y os haya aportado algo de valor. Si ha sido así, no olvidéis suscribiros y en breve subiremos más contenido como este para que lo podáis disfrutar y para que nosotros también lo disfrutemos en el momento de la creación. Un saludo y recordar, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Just happened.